Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Desde el Consejo Nacional Electoral queremos extenderles un fraternal saludo en este ciclo de conferencias por este mecanismo que empieza de nuevo el día de hoy. Hemos hecho estas jornadas en varias oportunidades en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral y estas jornadas tienen un objetivo particular y es seguir fomentando las dinámicas de debate, de diálogo público y de construcción que nos permiten a nosotros como autoridad electoral, a la ciudadanía y a los diferentes actores del sistema político interactuar y producir cada vez mejores resultados para la democracia en lo que a nosotros nos corresponde y en lo que le corresponde a la cultura ciudadana, que es mantener unas reglas de juego transparentes y unas prácticas democráticas en nuestra sociedad. Hoy tenemos la primera sesión de nuestro ciclo de conferencias y esta primera sesión va a ser sobre el estatuto de la oposición, de dónde viene, cuáles son las garantías que tiene, cuál es la importancia del estatuto de la oposición y este es un tema de una actualidad muy importante porque es uno de los elementos que ha venido modificando y ajustando las dinámicas del sistema político en función de mejores reglas de juego y en función de procesos de democratización. Nos acompaña para el día de hoy dos invitados muy especiales y de lujo, el presidente de la corporación, el presidente del Consejo Nacional Electoral, el doctor Hernán Penagos y el magistrado Luis Guillermo Pérez Casas. Muchas gracias por contar con su participación, por estar aquí en este ciclo de conferencias, empezando esta dinámica otra vez para hablar con la gente y para poder interactuar. Doctor Hernán Penagos, buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. Un saludo especial. Quiero saludar con todo cariño al magistrado Luis Guillermo Pérez. Un saludo fraternal, doctor Luis Guillermo. Muchas gracias, Jairo, por promover esta actividad que sin lugar a dudas va a ser muy interesante y de mucha utilidad para todas las personas que hoy están aquí conectadas y que se van a seguir conectando en el transcurso de estas conferencias. Quiero saludarlos a todos y creo que es de la mayor utilidad poder avanzar en un estatuto, en un ejercicio relacionado con el estatuto de la oposición que sin lugar a dudas cobra relevancia y es muy importante en la realidad actual y nacional. Así que le agradezco mucho esta iniciativa, pero además de eso, desde el Consejo Electoral queremos promover mucho que ese estatuto, que los derechos derivados del estatuto se puedan ejercer por todas aquellas personas sujetas de sus obligaciones y de sus contenidos y que con fundamento en él podamos avanzar mucho para que en el país haya mucho más control y mucho más equilibrio democrático. Magistrado Luis Guillermo Pérez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Jairo. Muy buenas tardes a nuestro querido presidente Hernán Penagos. Sí, es un gusto poder compartir esta tarde un escenario de aclarar, de deliberar, de complementar las dudas que ustedes tengan en relación con la aplicación del estatuto de la oposición. Sin duda una de las herramientas más importantes dentro del Estado colombiano para garantizar efectivamente un régimen plural, una deliberación política pacífica y la profundización de la democracia. Bueno, vamos a iniciar entonces esta dinámica de la tarde de hoy con la primera pregunta que hemos configurado para la metodología y obviamente tiene que ver con la importancia del estatuto dentro de la dinámica democrática. Entonces, presidente Penagos, ¿de dónde viene y cuál es la importancia para Colombia del estatuto de la oposición? Bueno, en principio pudiéramos decir que el estatuto de la oposición tiene antecedentes desde la misma Constitución de 1991, cuando en su artículo 112 establece los derechos de los partidos y los movimientos políticos. Y desde ahí ya, insisto, en el 91 se venía haciendo un trazo más o menos general de hacia dónde debían orientarse en el futuro los partidos políticos. Luego de ello, por ahí como en el año 2002, se presentó un proyecto de acto legislativo que modificó ese artículo 112 delineando algunos derechos de la oposición,
pasado ese acto legislativo que fue aprobado, insisto, en el año 2012, presentó uno nuevo por allá como en el año 2004, que se conoció como el acto legislativo 02 del 2004, en el que se ordenó que una ley estatutaria regulara los derechos de la oposición política. Ustedes saben que en medio de esos... Ya reconectamos. Listo, podemos continuar. Entonces les señalaba que se presentaron varias iniciativas tratando de expedir en Colombia un estatuto de la oposición que fuera una norma general con todos los elementos normativos que hacen referencia a los derechos derivados de quien ejerza la oposición en el país, pero esas normas o esas iniciativas, la mayoría de ellas fueron frustradas. Lo que se avanzó en su momento, desde el año 91, con la ley 130, con el acto legislativo 02 de 2004, fueron ciertos trazos donde se ordenaba, por ejemplo, la participación de la oposición respecto de espacios en medios de comunicación y algunos temas menores que en Colombia digamos, en el ámbito jurídico nacional no colmaban esa exigencia que desde el artículo 111 de la Constitución se había planeado. Insisto, desde 2004 pasaron varios años, muchas de esas iniciativas no lograron avanzar hasta la firma de lo que se conoció como el Acuerdo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el famoso acuerdo entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las FARC. En la firma de este acuerdo, que saben ustedes, pues tienen diferentes contenidos, hubo un capítulo, o hay más bien un capítulo muy importante que tiene que ver o que se conoce como el capítulo de participación política. En ese capítulo de participación política se ordenaba y se acordaron una serie de modificaciones para mejorar la democracia en el país. Y hago referencia a algunas de ellas, una reforma al sistema electoral colombiano, la participación de uno de los delegados miembros de las FARC en el Consejo Nacional Electoral, la famosa ley que nunca prosperó de adquisición progresiva de derechos políticos y la presentación de una ley estatutaria que regulara los derechos de la oposición en Colombia. Insisto, algunas de esas obligaciones a la fecha todavía no se han terminado de cumplir, como por ejemplo la reforma electoral y la adquisición progresiva de derechos políticos, pero el estatuto de la oposición sí se presentó, fue radicado por el anterior gobierno y tramitado por el Congreso de la República, y es lo que hoy se conoce como el estatuto de la oposición, aprobado mediante la ley 1909 del año 2018. Esa ley es una ley estatutaria que tuvo su análisis de constitucionalidad y tiene un punto, digamos, donde gravita, para mí, lo más relevante de los derechos de oposición y tiene que ver con el reconocimiento del derecho de oposición como un derecho fundamental. Dejo hasta ahí para que el doctor Luis Guillermo nos ayude a complementar. Ok. Antes les quiero contar que tenemos 120 personas conectadas en este momento, de Cali, Medellín, bueno, todo el departamento de Antioquia, Manizales. Entonces tenemos una buena participación, una muy buena audiencia. Bueno, Jairo, muchas gracias. Un saludo pues a todas las personas que se han conectado para seguir estas reflexiones sobre el Estatuto de la Oposición. Yo simplemente quisiera hacer un énfasis de lo que mencionaba nuestro presidente Hernán Penagos al final, es el vínculo del reconocimiento del Estatuto de la Oposición y del derecho a la oposición política como parte esencial de la construcción de la paz en Colombia. Y recuerdo las deliberaciones en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, cuando se estuvo hablando de consagrar el derecho a la oposición como un derecho político. Algunos de los constituyentes hicieron una referencia explícita
de que necesitamos avanzar ciertamente en el reconocimiento de la pluralidad de las ideas, de la diversidad de las ideas, y garantizando justamente el tratamiento institucional, político a las diferencias, debería ser viable que nadie tuviese que acudir a las armas para eh, presentar un proyecto político o pretender una revolución violenta del Estado colombiano, y que justamente la profundización de un escenario democrático a partir del reconocimiento que se hace en la Constitución del 91, de ese pluralismo político que se va a establecer en el artículo primero de la Constitución, en la idea de este Estado social de derecho que se consagra como propósito desde el preámbulo, más la invitación no solamente al ciudadano, sino a todas las fuerzas políticas a que puedan ejercer el control político de las acciones gubernamentales, de los programas gubernamentales, va a ser esencial para plantear hacia el futuro una Colombia que pudiera el ejercicio político, la divergencia en el marco del respeto institucional, sin acudir más a la violencia, sin acudir más a las armas. Y eso se va a plasmar, por supuesto, como lo recordaba el presidente Hernán Penagos, en el acuerdo de paz, en el artículo segundo de este acuerdo, en el capítulo segundo de este acuerdo de paz, donde se van a establecer las garantías políticas también para la oposición, para las minorías, para los sectores sociales, para la defensa de los derechos humanos. Y es gracias, el presidente mencionó los distintos esfuerzos entre la consagración del acto legislativo del 2004 y llegar a este estatuto de la oposición. Se presentaron 12 iniciativas de ley estatutaria para reglamentar lo que abortaron en el Congreso de la República. Y podemos decir con certeza, es gracias también a este proceso de paz que nace este estatuto de la oposición finalmente a la vida jurídica, y en buena hora seguimos insistiendo en relacionarlo desde sus raíces a las posibilidades de paz en Colombia. Listo. Seguimos con una muy buena audiencia en este momento. También hay gente de Santander, de Bruselas, de Villa María Caldas, de Neiva, de Apartado Antioquia, entre muchos otros lugares del país que nos están acompañando para la transmisión, y obviamente también hay muchas inquietudes sobre el estatuto de la oposición en lo local, para que lo vayamos teniendo en cuenta. La segunda pregunta es muchísimo más precisa y tiene que ver también con el contexto que estamos viviendo. Estamos viviendo un contexto de dificultad democrática que se acentúa también con el tema de la pandemia, con lo que estamos viviendo. Y en ese contexto hay una pregunta que surge en el marco específico del Estatuto de la Oposición, una pregunta muy corta, y es ¿cuál es en concreto el aporte, la importancia del Estatuto de la Oposición? Ya han respondido eso en buena medida en lo que acaban de mencionar, pero en concreto en este momento, ¿cuál consideran ustedes que es la significación, la relevancia del Estatuto de la Oposición en los tiempos que vive el mundo y la democracia colombiana? Bueno, Jairo, lo primero, digamos que me sirve a mí como marco para responder esa pregunta es la evaluación y la revisión del sistema de Estado de Derecho en Colombia. Recuerden ustedes que en Colombia tenemos un sistema presidencial o presidencialista, como algunos lo definen. Un sistema presidencial que tiene unas ciertas características. La primera de ellas, que hay una división de poderes públicos, es decir, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, poderes que en teoría deben ser poderes independientes y que deben tener un cierto equilibrio constitucional de tal manera que un poder no sea superior al otro. El sistema presidencial tiene unas características principalísimas. La primera de ellas, por ejemplo, es que el gobernante, el presidente de la República, no solamente es jefe de gobierno, sino que es suprema autoridad administrativa y es al mismo tiempo jefe de Estado. Es decir, tiene triple condición: jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que el presidente de la República en un sistema presidencial, tanto el colombiano como los demás sistemas presidenciales latinoamericanos, tiene una serie de poderes
mayúsculas, poderes muy superiores a los que puede tener un primer ministro en un sistema parlamentario. Y esa serie de poderes mayúsculos que tiene el presidente de la República, insisto, en los sistemas presidenciales, dígase Colombia o cualquier otro país latinoamericano, para no ir muy lejos, en los que impera el sistema presidencial, esa exagerado esa entrega de superiores poderes al presidente, de alguna manera muestran un desequilibrio entre las ramas del poder público. Para nadie es un secreto que el poder que tiene el presidente es muy superior al que tienen las demás ramas del poder público y mucho más en Colombia, es decir, respecto del Congreso de la República y de la misma rama judicial. Pues el valor del estatuto de la oposición es precisamente ese, que con el estatuto y el reconocimiento de la oposición como un derecho fundamental, se entrega una herramienta a aquellos partidos y movimientos políticos que se declaran en oposición para que tengan por lo menos una herramienta, y valga la redundancia nuevamente, para poder hacer, si me permiten la palabra, contrapeso al ejercicio del poder que tiene el gobierno. De alguna manera, ese estatuto ayuda a que esos partidos que están en oposición, que no participan del gobierno, que no gobiernan, que no tienen inclusive ni posibilidad de influir de manera determinante para elegir a quienes componen los órganos de control en Colombia, por lo menos tengan una especie de derechos un poco, si me permiten la palabra, adicionales a los que tiene un partido que no está en la oposición, para poder hacer ejercicio del control político y hacer una especie de balanza frente a los poderes de los sistemas presidenciales. Ahí, miren ustedes, cobra mayor importancia un estatuto como el que se aprobó a través de la ley 1909. Pero además de eso, si ustedes miran la situación en la que nos encontramos hoy en Colombia y en el planeta, la mayoría de gobernantes en este Latinoamérica, bueno, y en Europa igual, han hecho ejercicio de poderes exorbitantes. Han reemplazado, si me permite la palabra, al legislativo a través de herramientas constitucionales que les permiten expedir decretos, como en este caso de Colombia la emergencia económica, como el estado de conmoción interior en otros países, como los decretos de emergencia en otras latitudes, que de alguna manera lo que hacen es sustituir al Congreso de la República, porque la Constitución les permite que cuando se presentan circunstancias complejas de orden público, o en este caso, circunstancias que atintan contra la salubridad y la economía del país, puedan expedir ese tipo de normas. Pues es ahí donde cobra mucha importancia que a los partidos declarados en oposición les puedan entregar una serie de herramientas adicionales para poder hacer un ejercicio pleno, eficiente, concreto, ponderado de control político, y para que de alguna manera también puedan advertir aquellas deficiencias en que incurren en muchos casos los gobernantes, los partidos de gobierno, cuando hacen ejercicio de poderes exorbitantes o cuando toman decisiones administrativas. Por eso el estatuto, insisto, como una institución que trata de entregarle, en este caso, recursos, posibilidad de acceso a medios de comunicación, participación en mesas directivas y demás para quienes se declaran en oposición, pues de alguna manera ayuda a equilibrar unos sistemas presidenciales que, insisto, es de alguna manera desbordado en poderes del Ejecutivo. Perfecto. Magistrado Guillermo Pérez. Sí, bueno, complementando lo que ha dicho el presidente Penagos, nosotros hemos presentado en distintos escenarios internacionales a nivel interamericano, donde hemos ido en procesos de observación electoral, con mucho orgullo nuestro estatuto de la oposición, el que se consagre el derecho a la oposición como un derecho autónomo fundamental en el artículo 3, es algo que no tiene parangón en esta parte del mundo, ni siquiera en los regímenes parlamentarios, aunque ya sin duda en estos regímenes pues hay una participación permanente de la oposición política, en todo caso de la segunda fuerza política que suele ejercer la oposición en sus respectivos parlamentos.
Y ciertamente ese déficit de la democracia fue reconocido en las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, como les mencionaba, para establecer que el derecho a la oposición política debería ser garantía de poder deliberar pacíficamente, de impulsar la convivencia, la tolerancia, la no estigmatización, el respeto a las ideas ajenas, que van de la mano, como lo señalé antes, del capítulo 2 del acuerdo de paz con las FARC. Y aquí nosotros tenemos un gran reto. Por supuesto que hay que garantizar el derecho a la oposición política a todas las fuerzas políticas que así lo declaren conforme al artículo sexto del estatuto. Pero quiero hacer una mención particular también a una de las normas del propio estatuto de la oposición que reclama al gobierno nacional, ordena al gobierno nacional las garantías para todos los que se declaren en oposición política. Y quiero insistir en particular del partido político FARC. De este partido al día de hoy se han asesinado a 202 de sus integrantes que confiaron en la democracia, que dejaron las armas para vincularse a la deliberación democrática y por lo tanto insto, lo he hecho en distintas circunstancias, pero insto nuevamente al gobierno nacional a entregar todas las garantías para que efectivamente la oposición de este partido político no se vea anegada en sangre. Tenemos alrededor de 140 personas conectadas permanentemente y además, bueno, se han conectado varias personas que ejercen cargos públicos en diferentes corporaciones. Eh, Queremos decirles también que toda persona que tenga una pregunta, la idea es interactuar o que nos la hagan ahí por los comentarios, nosotros las estamos recogiendo para poderlas tramitar al presidente Penagos, al magistrado Pérez, como la que nos hace Mane Hernández, que nos pregunta sobre cómo ha funcionado la aplicación del estatuto en las regiones. Entonces, vamos a trabajar con estas preguntas marco, fundamentalmente para contextualizar lo que implica el estatuto de la oposición y vamos a responder todas estas preguntas que se van haciendo por los comentarios para que puedan interactuar y para que también podamos generar una dinámica de participación y clarificar por lo menos las dudas más importantes que hay en torno al estatuto de la oposición. Magistrado Luis Guillermo Pérez, ¿cuáles son los derechos más importantes que contiene el estatuto de la oposición fundamentalmente para las organizaciones políticas declaradas en oposición e independencia? Bueno, yo diría, empecemos por resaltar la importancia de que se Hermano, haya establecido el derecho a la oposición como un derecho autónomo, fundamental, que debe ser garantizado por todas las autoridades públicas y, por supuesto, con mayor relevancia a la organización electoral que así debe hacerlo. Y lo resalto porque, como bien lo dijo la Corte Constitucional en la sentencia de exequibilidad, la 018 de 2018, sobre el estatuto, un derecho fundamental, para que sea fundamental, va ligado a la noción de la dignidad humana. Y el poder disentir, el poder criticar, el poder divergir de las políticas de gobierno no debe ser visto de ninguna manera como un obstáculo al ejercicio gubernamental. Es la fiscalización permanente, y en particular de aquellas fuerzas políticas organizadas que tienen la posibilidad de estructurar debates políticos profundos en torno a las posibles irregularidades del gobierno, desvío de sus programas de gobierno, es donde cobra relevancia este derecho autónomo fundamental. Y yo insisto en ello porque justamente el derecho a la oposición política deberíamos debería conducirnos a facilitar la alternancia en el poder político y evitarnos problemas que ha vivido la región. América Latina ha sido caldo de cultivo
de regímenes autoritarios, de derecha, de izquierda, y una verdadera democracia debe consolidarse no sobre la base del autoritarismo, sino justamente del reconocimiento de que la pluralidad de las ideas y de que las críticas y la movilización social son importantes en una sociedad para controlar los posibles abusos del poder o los errores en el ejercicio del gobierno. Yo recuerdo incluso que el estatuto contempla como participación política efectiva no solamente el derecho a la oposición en los términos que he manifestado, sino que incluso incluye la movilización y la protesta social. Y es necesario que lo tengamos también en consideración. La movilización y la protesta social hacen parte de los derechos políticos y pueden ser invocados, impulsados por las fuerzas políticas de oposición. Presidente Hernán Penagos, Bueno, ¿cuál es? sí. Sí, continúe. No sé si escuchó la pregunta de cuáles son los derechos más Sí. importantes de continuar. Perfecto. Bueno, antes de eso yo quisiera destacar un par de cosas respecto de lo que ha planteado el magistrado Luis Guillermo. Y lo primero es que la misma Corte lo ha dicho, que este estatuto, la declaración de la oposición como un derecho fundamental, invita de alguna manera a que los partidos de oposición también tengan lo que se conoce como vocación de poder. Es decir, lo que anima el estatuto es a entregar herramientas para que esos partidos de oposición no sean simples partidos minoritarios que permanentemente estén ejerciendo o advirtiendo circunstancias de los gobiernos de turno, pero respecto de los que poca posibilidad de poder se observa. Pues bien, la misma Corte Constitucional lo ha señalado, que en Colombia deben tener todos los partidos, todas las agrupaciones, todas las ideologías, si se me permite la palabra, capacidad y vocación de poder. Pues bien, este estatuto lo que hace es acercar mucho a que estos partidos de oposición también tengan esa posibilidad de llegar en el futuro al poder, tengan vocación de poder y que quienes estén en él, pues obviamente cuando no lo tengan, también puedan acudir a esa misma herramienta para recuperar el poder futuro. Y ese es un tema que no es menor. Lo segundo, el estatuto o este estatuto de la oposición es un estatuto, es una herramienta, como bien lo decía el magistrado Luis Guillermo, sin antecedentes en Latinoamérica y casi que en el mundo. Así que si de democracia hablamos un poco, yo sí diría que por lo menos en lo retórico y en este escrito, sí hay unos elementos que casi ningún país en Latinoamérica tiene. Por eso bien lo decía el doctor Luis Guillermo, que en aquellas reuniones y diálogos que se han tenido con autoridades electorales de otras latitudes, pues se han visto muy interesados en una norma de esta naturaleza. Y lo que hemos dicho siempre es que no puede ser que un partido de gobierno tenga los mismos derechos que un partido de oposición. Es apenas natural que el partido de gobierno pues tiene mayores gabelas, mayores posibilidades por ser el partido cercano al gobierno y el de oposición pues tiene menos. Quiere decir que el estatuto ayuda un poco a equilibrar esa falta, si se quiere, de herramientas en cabeza de los partidos de oposición. Y ahí llego a la pregunta que usted hace. ¿Cuáles son los derechos principales? Pues todos son muy importantes, pero los principales podría uno primero la posibilidad de financiamiento adicional. Los partidos de oposición tienen un recurso adicional a los partidos que no están declarados en oposición para poder hacer ejercicio del control político. Uno segundo, la posibilidad de acceso a medios de comunicación. Para nadie es un secreto que como es apenas natural, y no digo natural, por lo menos es la cultura de países como los nuestros, pues claro, los partidos que son de oposición, su capacidad de acceso a medios de comunicación es mucho más limitada, los recursos para invertir son mucho más limitados, pues aquí también se le otorgan unas herramientas para que puedan equilibrar un poco la exposición mediático. Un partido de oposición, por ejemplo, era imposible que en el pasado estuviera en la Comisión de Relaciones Exteriores, Jairo. Hoy, por cuenta del estatuto, uno de sus miembros puede ser parte de esa Comisión de Relaciones Exteriores y se prioriza también en una mujer si es del caso. Y miren ustedes que sí son herramientas que de alguna manera van otorgando una serie de instrumentos muy relevantes a esos partidos políticos para que puedan, insisto,
ser mucha más garantía, hacer mejor control político y de alguna manera tener en el futuro mayor vocación de poder. Sí. Finalmente, y para empezar a dialogar en torno a las preguntas que ha hecho las personas que nos están acompañando en este momento, 150 personas conectadas en promedio, nos están preguntando mucho por el estatuto de la oposición en lo local. Entonces, la idea es tomar ahora las preguntas que nos van a dar, pero finalizar con esta pregunta que es un poco más extensa y compleja para ayudar a enmarcar y a contextualizar también la significación del estatuto. La primera tiene que ver con el papel que cumple el Consejo Nacional Electoral en la aplicación y cumplimiento del Estatuto de la Oposición. ¿Qué papel cumple el CNE en la aplicación y cumplimiento del Estatuto? Y la segunda ya en concreto, ¿qué medidas está tomando el Consejo Nacional Electoral para la implementación efectiva del Estatuto de la Oposición? Son dos preguntas, obviamente son las más extensas, entonces vamos a tener más tiempo para poder responderlas. Presidente Hernán Penagos. Bueno, lo primero es que por cuenta del estatuto de la ley 1909 y ratificado por la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral es la autoridad encargada de garantizar y hacer valer los derechos derivados del estatuto en las agrupaciones políticas que se declaran en oposición o independencia. De alguna manera es el órgano regulador, el órgano tutelante de esos derechos que se definen en el estatuto. Y como autoridad electoral a este Consejo Nacional Electoral le corresponde conocer de todas aquellas denuncias, quejas o peticiones que en su momento radican los ciudadanos o los partidos políticos que se han declarado en oposición o independencia cuando sienten que se les han vulnerado los derechos derivados del estatuto, partiendo sin lugar a dudas de el elemento principalísimo del estatuto y es el reconocimiento del derecho a la oposición como un derecho fundamental. Así las cosas, este Consejo Nacional Electoral tiene autoridad y herramientas para exigir y ordenar de cualquier autoridad administrativa, bien sea del nivel nacional, me refiero al gobierno, bien sea del nivel departamental, me refiero a las gobernaciones o gobernadores, o bien sea del nivel municipal o distrital, me refiero a los alcaldes municipales o distritales, la exigencia y la obligación de reconocer o de otorgar los derechos que se hayan conculcado en cabeza de alguna agrupación política. Y esa es la tarea que se puede llevar a cabo a través de lo que se conoce como las acciones de protección, que son de conocimiento del Consejo Electoral y que como autoridad pues toma decisiones en función de esos reclamos que los ciudadanos a través de sus partidos políticos o los partidos políticos a través de sus ciudadanos realizan a través del Consejo Nacional Electoral. Ahora bien, este Consejo también estamos buscando tratar de llevar a cabo múltiples actividades, tratar de descentralizar, si se quiere, las competencias del Consejo Nacional Electoral para que en los niveles territoriales, departamentales y municipales, todos los ciudadanos conozcan de primera mano hacia dónde deben orientarse los derechos derivados del estatuto. Lastimosamente, este aislamiento en el que nos encontramos pues ha retrasado una serie de actividades descentralizadas que estábamos programadas con la Oficina de Capacitación, realizar en todo el territorio nacional, precisamente para que los concejales, los diputados, los alcaldes, los gobernadores conocieran de manera mucho más precisa cuáles son las normas que regulan el estatuto y cuáles son los derechos derivados de ella. Pero vamos a seguir trabajando porque si bien a nivel nacional el estatuto ha funcionado y se han dado ya una serie de órdenes y de actuaciones que se han adelantado por parte de partidos y movimientos políticos declarados en oposición, pues a nivel territorial ustedes entenderán
que el estatuto apenas nos lo estamos estrenando, tuvo o ha tenido vigencia o tiene vigencia desde el pasado 1 de enero de esta anualidad, y pues muchos ciudadanos aún no conocen todos los derechos que de allí se derivan, pero también muchos alcaldes o miembros de mesas directivas de las asambleas departamentales y de los consejos municipales desconocen una serie de elementos que en el estatuto se definen y que obligan a esas autoridades a reconocerle a los partidos de oposición esos derechos que allí se definen. Entonces, insisto, aquí el Consejo Nacional Electoral es el garante de los derechos del estatuto, y a nivel territorial, pues en lo que vamos a trabajar de manera muy fuerte y con toda determinación es en la búsqueda de todas las herramientas que nos sean útiles para que el estatuto se conozca, pero además de eso, para que se respete y para que las autoridades lo cumplan a cabalidad. Magistrado Pérez. Sí, no, yo quisiera recordar una serie de resoluciones que hemos adoptado en el Consejo Nacional Electoral para cumplir con lo que acaba de mencionar nuestro presidente Hernán Penagos. Emitimos la resolución 2711 de 2018 para el registro provisional de declaraciones políticas. Ustedes recuerdan que en la ley 1909 se establece que hasta el 20 de julio del 2018 los partidos políticos deberían modificar sus estatutos para establecer quiénes estarían facultados para hacer sus declaraciones políticas de oposición, de independencia o de gobierno. Nosotros dimos plazo hasta marzo del 2019, incluso pues modificando lo que la propia ley estatutaria establecía, justamente en virtud del principio democrático para garantizar el ejercicio de la oposición política. Luego emitimos la resolución 3134 de 2018, donde se reglamenta la declaración política, la creación del registro de las declaraciones políticas, las autoridades competentes para ejercer las declaraciones políticas, las modificaciones a la declaración política, en qué circunstancias se hace, cómo se hace, la financiación para el ejercicio de la oposición, el acceso a los medios, el acceso a los medios en la instalación de los cuerpos colegiados, el acceso a los medios en las alocuciones presidenciales, el acceso a la información y documentación oficial, la participación en la agenda de las corporaciones públicas, entre otras medidas que se adoptaron con esa resolución. Luego adoptamos la resolución 2276 de 2019 en relación con las curules para las segundas votaciones de alcaldías y gobernaciones. Luego con la resolución 3941 de 2019 hicimos los ajustes a la reglamentación de la presentación de la declaración política, el acceso a los medios de comunicación, el acceso a medios de comunicación en las locuciones presidenciales. Este año hemos adoptado la resolución 0107 de 2020 sobre las disposiciones para las declaraciones políticas en los niveles departamentales, distritales y municipales. Hemos emitido algunos conceptos también en protección a la declaración de oposición, el concepto 0644 de 2020. Respondimos una consulta en la aplicación del artículo 27 de la ley 1909, que es el concepto 36524 también de 2020. Y quisiera mencionarles una resolución muy importante que ya tuvo su implementación a través de un mecanismo a través del mecanismo de protección, la resolución 1313 de 2020, en torno a obligar al Estado colombiano, al Congreso de la República, al Gobierno Nacional, a escuchar una nueva respuesta a la intervención del presidente de la República en la instalación del Congreso el 20 de julio del año anterior. En virtud de esta norma, de esta resolución, recordamos que el gobierno debe estar presente en la respuesta que haga la oposición a la intervención del presidente en la instalación del Congreso Nacional, y la intervención de la oposición debe hacerse de forma inmediata una vez termina
la locución del presidente de la República. Y esta resolución pues ya tuvo su aplicación, ya la oposición a través del senador Jorge Enrique Robledo el sábado pasado pudo intervenir por los medios oficiales haciendo su intervención de 20 minutos en nombre de la oposición política. Bueno, esos son algunos de los aspectos que quería compartir con ustedes sobre las decisiones que hemos tomado. También recordaba el presidente, y lo hicimos nosotros justamente el año antepasado y el año pasado, los encuentros regionales para hablar del estatuto de la oposición, y pues deseamos seguirlos haciendo ahora de manera virtual, y este es el primero de ellos. Hoy no alcanzaremos a absolver sin duda todas las inquietudes que ustedes tienen, pero podemos iniciar el tratamiento de las mismas. Sí, en ese contexto vale la pena resaltar que junto con el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, el Consejo Nacional Electoral va a promover una primera cartilla, una primera versión de la cartilla con todas las claridades que estamos comentando, más muchos de los elementos que se han discutido en sala sobre la aplicación del Estatuto de la Oposición, cómo acceder al ejercicio de derechos del Estatuto. Y sea la oportunidad también para agradecer ese acompañamiento del Instituto Holandés y de las diferentes organizaciones que han venido trabajando de la mano con la organización electoral. Digamos que cada vez las mejores posibilidades para el ejercicio de los derechos de la oposición, para el ejercicio de los derechos de la independencia y para profundizar las dinámicas de pluralismo político y de democratización en el país. En el contexto actual, vale la pena también recordar dos elementos adicionales. El primero de ellos, como les habíamos comentado, hay varias personas que están haciendo preguntas: Manuel Alejandro Luna, Adriana Villegas, César Arbeláez, Hugo Hernán Vega, Byron Berrío, David Santos, José Ospino, Luis Lancheros. Queremos saludarlos. Lo que estamos haciendo es ubicar por bloques de preguntas para poder responderlas de la mejor manera. Hay muchísimas preguntas que se están haciendo en los comentarios. Entonces hemos ubicado 4 bloques de preguntas para poder intentar resolver las dudas que existen sobre esto. La primera o el primer gran bloque de preguntas que existe, que creo que es lo que más se ha comentado en los comentarios, es sobre la aplicación del Estatuto de la Oposición en lo local. Cómo funciona, cómo se aplica, cómo se puede ejercer control político, cómo se evalúa el funcionamiento hasta el momento, cuáles son, digamos, los elementos que todavía falta por discutir, todos estos elementos de la aplicación del Estatuto de la Oposición en lo local. Un segundo bloque de preguntas, un segundo tema en torno a la protección de los derechos de la oposición. ¿Qué hacer o qué se debe hacer cuando se vulnera a la oposición en las corporaciones públicas, se les niega la palabra, no se permite el manejo de la agenda? Bueno, todas estas cosas que se vienen preguntando en los comentarios. ¿Qué hacer? ¿De qué manera se puede ejercer allí el derecho a la oposición en ese contexto de la protección de derechos? Un tercer elemento, un tercer bloque de preguntas que han venido haciendo las personas que nos acompañan en este momento es cómo funciona el Estatuto de Oposición en las juntas administradas locales y, digamos, en estos casos específicos, cómo operaría. Y un cuarto bloque de preguntas, que será con el que cerremos la jornada del día de hoy, cómo funciona el Estatuto de la Oposición en términos de las coaliciones. Entonces la idea es que vamos a tratar uno por uno en estos bloques de preguntas para que ustedes puedan, a partir de sus intervenciones, generar la mayor cantidad de claridades respecto de estos temas y también un poco ayudar también a resolver algunas dudas frente a mecanismos. Entonces vamos a empezar por el primer tema, el Estatuto de la Oposición en lo local. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo se puede ejercer control político? ¿Cuál es el balance que se hace hasta el momento del funcionamiento? Y cómo se puede mejorar esa dinámica de ejercicio de derechos. Magistrado Hernán Penagos. Bueno, lo primero que es muy importante señalar, y lo recogía el magistrado Luis Guillermo,
es que el Consejo Nacional Electoral ya ha expedido una serie de actos administrativos, resoluciones y algunos conceptos en relación con varias de las preguntas que aquí a modo general se formulan. Y lo digo porque creo que es de mucha utilidad, que ojalá nosotros hemos tratado de invitar a que esos conceptos, esas resoluciones se conozcan en todo el territorio nacional, porque aclaran muchas de las dudas que hoy tienen concejales, diputados, los mismos alcaldes, gobernadores, las mesas directivas en lo local, en relación con los segundos, en la relación con los reemplazos y en relación con los derechos. Esos actos administrativos están a disposición de cualquier ciudadano y creo que les pueden ser de mucha utilidad porque, insisto, ya van trazando líneas generales e impersonales para todo el territorio nacional. En segundo lugar, es muy importante entender que con la expedición del estatuto de la oposición, las organizaciones declaradas en oposición tienen que cumplir un rigor, un procedimiento. En el pasado, para quienes han estado en el Consejo, recuerdan ustedes, una organización o un concejal simplemente se declaraba en oposición ante la mesa directiva de la respectiva corporación y ahí ya se entendía que era oposición y se le otorgaban unos derechos mínimos, pues que estaban dados mucho antes del estatuto. Como el estatuto regula unos derechos mucho más amplios, pues tiene un rigor. Y el rigor es que las organizaciones políticas que se declaran en oposición deben hacer el registro ante el Consejo Nacional Electoral, porque así lo ha determinado la Corte Constitucional, para poder derivar todos esos derechos y hacer el ejercicio de ellos con mayor facilidad, si se me permite la palabra. ¿Y por qué lo planteo? Porque algunos municipios, la gran mayoría de ellos, hicieron sus registros de oposición, pero entiendo que algunos municipios, o por desconocimiento, o porque sus partidos políticos no se lo explicaron a los concejales o diputados o a quienes hacían parte de esas corporaciones públicas, pues no hicieron la solicitud de registro ante el Consejo Nacional Electoral y cuando van a referenciar si están en alguna condición, pues no lo van a hacer, no lo van a poder encontrar y ese registro es clave para poder hacer ejercicio de muchos de los derechos. En segundo lugar, y un tema que es bueno que quede claro desde ya, aquel partido político que le otorgó aval al alcalde o gobernador, bien sea de manera directa como aval principal o como aval subsidiario, bien sea un único aval o en coalición, ese partido político por disposición de la ley ya se entiende que es un partido político de gobierno. Aquí respondo a alguna de las preguntas. Quiere decir esto que si ese concejal de ese partido político que le otorgó el aval al alcalde, a quien terminó siendo alcalde, hoy está molesto, no está de acuerdo con su programa de gobierno, con su plan de desarrollo y quiere declararse en oposición, pues no lo puede hacer porque el estatuto dice que el partido político que otorga el aval ya se entiende como de gobierno durante los 4 años. Ahora bien, en relación con el estatuto a nivel local, como el estatuto viene apenas aplicándose desde el pasado 1 de enero, pues han llegado al Consejo Nacional Electoral algunas acciones de protección. La mayoría de solicitudes que vienen o que de las que ha conocido el Consejo Nacional Electoral tienen que ver es con conceptos relacionados con los derechos, de cómo se aplican, de si el segundo llegó al Consejo y renunció, entonces qué ocurre, o cualquier circunstancia de esa naturaleza. Y el Consejo Electoral lo que ha hecho es resolver un número importante de consultas en ese sentido. Pero dicho sea de paso, en lo local los derechos son idénticos a los derechos que se pueden derivar en lo nacional, salvo por ejemplo la participación en la Comisión de Relaciones Exteriores, pues porque es apenas natural que en los municipios no existen esas comisiones, sino en el Congreso de la República. Pero en lo local, las personas, los partidos que se declararon en oposición o en independencia pueden hacer ejercicio del reclamo de los derechos conculcados a través de lo que se conoce como la acción de protección. Esa acción es un documento donde reseñan las circunstancias que dan origen al desconocimiento de los derechos de oposición y el Consejo Nacional Electoral tendrá que pronunciarse de fondo sobre el tema. Ahora bien, preguntaban que qué ocurre cuando en un consejo municipal o en una asamblea no se da el uso de la palabra o no se permiten los debates de control político o porque resulta que el presidente del consejo con la mayoría tienen pues su coalición de gobierno y quien está en la oposición pues no tiene
la capacidad o la posibilidad de ejercer derechos por ser minoría, pues precisamente ahí es donde entra el estatuto a jugar. Y por ejemplo, en el caso de asambleas y consejos, los partidos que se declaran en oposición, representados por sus concejales o diputados, tienen el derecho de participar, de promover, de definir la agenda o lo que se conoce como el orden del día de la corporación, llámese el consejo o la asamblea departamental, una vez durante cada periodo de sesiones ordinarias. Es decir, los consejos, creo, de pronto estuve equivocado, sesionan 4 veces al año. En cada periodo de sesiones, ese concejal, ese diputado que se declaró en oposición puede definir el orden del día o la agenda en un día de ellos, en un día por cada periodo de sesiones. Y en esa definición de orden del día puede no solamente sacar adelante proyectos de ordenanza o de acuerdo, sino también debates de control político. Pero el artículo 19 de esa ley 1909 del Estatuto de la Oposición es muy claro en señalar, primero, que cuando se proponga el orden del día en una de esas agendas por parte de la oposición política, ese orden del día no puede ser alterado por la mayoría del Consejo de la Asamblea. Y lo segundo, y muy importante, que cuando se cita a alguno de los funcionarios, si no asiste a ese debate de control político, se considera falta grave, y esa falta grave pues, puede ser conocida por los órganos de control disciplinario, en este caso la Procuraduría General de la Nación. Miren ustedes que ahí hay unas herramientas muy potentes para aquellos partidos declarados en oposición cuando se les vulneren los derechos que de allí se derivan. ¿Y qué ocurre? Si, por ejemplo, a ese concejal o diputado no le permiten proponer ese orden del día con base en el artículo 19 de la ley 1909, pues entonces ahí es donde acude al Consejo Nacional Electoral haciendo ejercicio de la acción de protección, relatando los hechos, y el Consejo Nacional Electoral, una vez escuchado al concejal o a quien presenta la correspondiente denuncia y escuchado a la contraparte, es decir, al presidente del consejo, a quien en su momento esté al frente de la corporación, pues tendrá que tomar una decisión que en principio pensaría uno tiene que ordenar que ese ejercicio se obtenga. Entonces miren que aquí hay unas alternativas muy importantes, y si la oposición es un concejal o 3 o 4, eso es irrelevante porque aquí no depende de las mayorías, sino que depende de los derechos que otorga el estatuto. Sí, yo quisiera, ¿puedo seguir, Jairo? Sí, el mismo tema sobre el estatuto de oposición en lo local y hay muchas preguntas sobre la importancia de la declaratoria de oposición y sobre los procedimientos. Bueno, pues les invitamos a que conozcan las resoluciones que hemos expedido del Consejo Nacional Electoral. Las pueden encontrar en la web, donde está con precisión los procedimientos en torno a cómo hacen sus declaraciones políticas. Pero yo quisiera referirme a algunos aspectos que nos han venido consultando. Y ciertamente en algunos municipios se han conformado las mesas directivas sin tomar en cuenta la oposición. Yo les recuerdo que eso constituye una falta que puede tener consecuencias de naturaleza disciplinaria porque están vulnerando la ley. Y no solamente el estatuto de la oposición, ya se contempla para todos los municipios el inciso segundo del artículo 28 de la ley 136 del 94 fue modificado. Y recuerdo lo que se ha establecido en esta disposición, porque allí se dice con claridad que quienes ejerzan la declaración política pueden efectivamente ejercer el derecho a integrar las primeras vicepresidencias de los consejos respectivos. Y esto es independiente del estatuto de la oposición. Entonces es importante que no olvidemos esa obligación legal. También nos han consultado que el alcalde no les informa a los concejales que se han declarado en oposición sobre decisiones gubernamentales y les esconden documentos.
no, tienen la obligación de transparencia y la obligación de facilitarle toda la documentación que reclame la oposición política. Incluso si establece un derecho de petición, se los tienen que resolver en los 5 días siguientes. Se redujo los términos de ley normales para responder a un derecho de petición, que cuando se trata de la oposición se debe responder dentro de los 5 días siguientes. Así que ciertamente la ignorancia de la ley o muchas veces de mala fe ha llevado a algunas mayorías en ciertos órganos de elección popular, en ciertas corporaciones públicas, a desconocer esos derechos de la oposición. Eso es bueno recordarles que cuando hay obligaciones legales, pues no solamente la oposición en este caso, o quienes se declaren independencia y también se les vulneren estos derechos, pueden acudir a la acción especial de protección contemplada en el artículo 28 de la ley 1109, sino que también hay acciones disciplinarias que puede desarrollar, que debe desarrollar la Procuraduría General de la Nación cuando se está violentando la ley por parte de estas mayorías. Bueno, por ahora eso. Ok, pasamos ahora al segundo bloque de preguntas. Es importante aquí también, en orden de poder generar el diálogo que nos gustaría generar el día de hoy, es que se entienda el espíritu del Estatuto de la Oposición, que se comprenda también los elementos que hay detrás, no solamente normativos, sino también los elementos jurídicos, jurisprudenciales, que el Estatuto de la Oposición tiene obviamente un objetivo de garantía de derechos muy particular y que obviamente hace una suerte de discriminación positiva. El segundo bloque de preguntas tiene que ver con la protección de los derechos de oposición. ¿Qué hacer cuando se vulneran los derechos de la oposición política en las corporaciones públicas? Los diferentes casos que se pueden presentar, que se niega la palabra, cuando no se permite el manejo de agenda, cuando en términos generales se ignoran los derechos que contiene el estatuto. La pregunta que se hace acá en términos generalizados es ¿a dónde se debe acudir? Que es importante también recordar que el Consejo Nacional Electoral, siendo la autoridad electoral, no es, sin embargo, la única entidad que tiene responsabilidades frente a el ejercicio de derechos del Estatuto de la Oposición. Pero este segundo bloque es muy importante. Empezamos entonces por el magistrado Luis Guillermo Pérez. Protección de los derechos de la oposición. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? Bueno, en el estatuto se contempla el derecho de réplica en el artículo 17, que se puede invocar cuando han habido por parte de miembros del Ejecutivo, desde el presidente de la República, ministros, gobernadores, alcaldes, secretarios de despacho, directores o gerentes de entidades descentralizadas, o por cualquier funcionario oficial donde se ha maltratado la honra, se han hecho tergiversaciones graves o se han hecho ataques públicos contra integrantes de la oposición política, pueden invocar el derecho de réplica. En primer lugar, frente a los medios de comunicación, escritos, televisivos, radiales, que hayan transmitido esas tergiversaciones graves o esos ataques públicos por parte de estas autoridades contra miembros de la oposición. En esas circunstancias, acuden al medio respectivo y el medio respectivo debe permitirles una respuesta en igualdad de condiciones que la transmisión que se hizo por parte de las autoridades señaladas con las mismas condiciones, con la misma amplitud de la difusión que se le haya dado. De no ser así, si los medios rechazan responder al derecho de réplica que reclama la oposición, entonces pueden acudir al mecanismo especial de protección del artículo 28
ante el Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos en vías de reglamentar justamente la manera como, o los tiempos y procedimientos dentro del Consejo Nacional Electoral para la aplicación de este mecanismo especial de protección. Pero también les recuerdo que igual caben las acciones de tutela, que tienen también mecanismos previstos de naturaleza muy ágiles, que también, frente a los cuales también se pueden invocar medidas cautelares, que son complementarias a las facultades del Consejo Nacional Electoral cuando se produce la violación directa de los derechos políticos o se menoscaba la honra y se pone en peligro, incluso con las estigmatizaciones, la vida de quienes ejercen la oposición política. Pero incluso yo les recordaba al comienzo de este conversatorio, el propio estatuto, también en términos de la seguridad de las personas cuando han sido amenazadas de muerte, que también suele suceder en este país. El artículo 30 establece la seguridad para los miembros de las organizaciones políticas que se declaren en oposición. Y en esto, pues la respuesta tiene que ser oportuna por parte del gobierno nacional. Presidente Hernán Penagos, frente a la protección de los derechos de oposición, ¿qué hacer cuando se vulneran los derechos de la oposición? Y también recordar las diferentes entidades del Estado que intervienen en la garantía de derechos de la oposición, que no solamente son derechos políticos, sino que también tienen que ver con derechos de protección frente a la vida, etc. ¿Me escucha, Jairo? Sí, escuchamos. Bueno, lo primero que hay que decir, y vuelvo a algunos argumentos que planteé hace unos minutos, lo primero que hay que decir es que para hacer ejercicio de los derechos, esto podrá sonar un poco redundante, pero pareciera que muchos ciudadanos aún no lo conocen, pues el concejal, el diputado, debe o debió, a través de su partido político, haberse declarado en oposición. No simplemente una declarativa formal ante el Consejo Municipal o ante el presidente de la corporación, sino que esa declaratoria tuvo que haber sido registrada en el Consejo Nacional Electoral. Yo lo recuerdo porque muchas personas pasan por alto este tema y lo que ha dicho la Corte Constitucional y la misma ley es que para garantizar y para probar que se está en oposición, pues debe existir ese registro ante el Consejo Nacional Electoral. Preguntaban que, por ejemplo, cómo se ha dado la aplicación del estatuto en lo local. Yo digo que ha sido importante y ha sido positiva, porque en principio la gran mayoría de los municipios de Colombia, los partidos políticos hicieron sus declaraciones, o bien sea de gobierno, o bien sea de oposición, o bien sea independiente. Es decir, casi en el 95% o más de los municipios de Colombia ya todos los partidos hicieron sus declaratorias. Quiere decir que los concejales o diputados ya saben en qué categoría se encuentran. Lo segundo, cuando hacen ejercicio de los derechos derivados del estatuto, hay que tener en cuenta un tema muy importante. Y es que el estatuto señala que son los partidos políticos los que acuden a reclamar del Consejo Nacional Electoral la protección de los derechos conculcados. Obviamente los partidos políticos representados en sus concejales o en sus diputados, bien sea el caso a nivel territorial. Y yo lo digo porque ya también el Consejo Nacional Electoral expidió un concepto al respecto en el que se ha dicho que aquellos concejales que hagan solicitud o reclamen el ejercicio y la protección de los derechos, pues obviamente deben estar acompañados del partido. Cuando digo acompañados es por lo menos delegados por una razón, porque lo que no puede pasar es que por diferencias internas termine en un partido donde son dos concejales de un partido de oposición, el uno acudiendo a la acción de protección y el otro diciendo que no se siente
que se hayan vulnerado los derechos. Los partidos políticos tienen que tener unidad ideológica, tienen que tener unidad funcional. Los partidos políticos tienen que tener unidad programática en lo local. El Consejo Electoral no puede estar, por ejemplo, atendiendo un reclamo de 4 concejales de un partido político declarado en oposición, donde 2 se sienten cómodos con lo que está ocurriendo y 2 no lo están. Eso ya es una situación interna que debe resolver el partido y a través de su representante legal plantearnos. ¿Por qué lo digo? Porque observamos que está ocurriendo eso mucho en las regiones, que si bien los partidos se declaran en oposición, los miembros de sus partidos, unos están cómodos y otros no están tan cómodos con esa declaración y no se ponen de acuerdo en la toma de decisiones. El estatuto ha dicho que para reclamar esas acciones, para reclamar la participación en medios de comunicación, que para reclamar las alocuciones, por ejemplo, en el caso nacional y también departamental, pues deben ponerse de acuerdo todos los partidos de oposición cuando se trata de ese tipo de cosas. Pero cuando se trata de temas individuales, la acción de protección la pueden ejercer ustedes, los concejales y los diputados, representados en sus partidos, y siempre y cuando, insisto, se hayan declarado en oposición. En otras palabras, no puede hacer ejercicio de la acción de protección un concejal o un diputado cuyo partido se declaró de gobierno, pero él está incómodo con el alcalde y entonces él sí se declaró en oposición. Esa declaración es meramente formal, esa declaración es política, pero no es una declaración jurídica para derivar de ella, digamos, derechos de oposición. De otro lado, preguntaban qué pasa con el estatuto de la oposición frente a las coaliciones. Las coaliciones, y eso ya lo decidió, inclusive ha sido un tema discutido en la sala y permanentemente lo discutimos, hay posiciones encontradas entre los magistrados, pues las mayorías han ido tomando ciertas directrices que se van volviendo obviamente las posiciones corporativas. Frente al tema de coaliciones, lo que se ha planteado, lo que ha dicho el Consejo Nacional Electoral es que si bien las coaliciones se aprobaron para presentar listas al Consejo, inclusive para postular candidatos a alcaldías y gobernaciones, lo mismo que a asambleas, esas coaliciones, una vez el Consejo Nacional, una vez empezaron las sesiones o empiezan a instalarse las mesas directivas, las coaliciones no se entienden como si fuera un partido político, no, cada uno de sus miembros, por ejemplo, una coalición de 4 partidos que postularon una lista al Consejo Municipal, pues entonces cada partido se considera individual. No se considera que la coalición es una única bancada ni un único partido, si se me permite la palabra, o que tengan que actuar en bloque, no, cada uno deberá actuar en función del partido al que corresponden y al partido al que le dio el aval y al partido al cual están inscritos, porque muy a pesar de que sean coaliciones de 3 o 4 partidos, cada uno de ellos tuvo o tiene militancia con un determinado partido. Entonces, ese tema de coaliciones, digamos, no opera el derecho de oposición reclamado por la oposición, por la coalición, sino que el derecho de oposición se puede reclamar por el partido al que pertenece cada uno de esos concejales o diputados. Me explico nuevamente, es decir, no puede, por ejemplo, llegar una solicitud de protección de derecho firmada por la coalición Unidos por Caquetá. No, debe llegar por el partido a que corresponda ese concejal o ese diputado, pero no, la coalición no se considera un ente jurídico para reclamar en bloque esos derechos. Así lo ha dicho, aunque ha sido un tema que debo reconocer, de mucho debate en el Consejo y seguramente se irá construyendo la doctrina alrededor del tema. De otro lado, hablaban también de hacia dónde debe orientarse ese reclamo. Ese reclamo, esa solicitud se orienta a través de lo que ya ha dicho el doctor Luis Guillermo, a través de la acción de protección de derechos y en ese momento, muy rápidamente, el Consejo Nacional Electoral debe decidir. Estamos, como bien lo dijo el magistrado Luis Guillermo, construyendo una resolución para colocar plazos muy rápidos, de tal manera que aquella persona que, por ejemplo, se le conculcó un derecho de réplica y que requiere participar de una herramienta de comunicación del Estado, pues lo puede hacer muy rápido y que sea pertinente esa transmisión, pertinente esa protección y no pasados meses cuando ya el tema, digamos, dejó de ser importante en los medios o en la sociedad de su municipio o su departamento. Sí, quisiera complementar, presidente Penagos, su respuesta en relación con lo siguiente, sobre quién está legitimado efectivamente para incoar esta acción especial de protección. El artículo 10 del estatuto y el artículo 28 establece que es el representante del partido
y el artículo 10 habla del representante del partido a nivel de lo que definan los estatutos en los territorios. Así que si un concejal ha sido, o un diputado ha sido afectado por las declaraciones de un gobernador o de un alcalde, para invocar el mecanismo especial de protección, si él no es el que está autorizado por los estatutos, él debe acudir a esa autoridad del partido, justamente porque lo que se busca es que también el partido esté pendiente de todos sus elegidos y que puedan invocar entonces como corresponde la acción especial de protección. Muchos han acudido con este mecanismo ante el Consejo Nacional Electoral. No se han rechazado estas acciones, pero sí se les está pidiendo que acudan a la autoridad respectiva del partido para que respalden esa petición ante el Consejo Nacional Electoral. Entonces es bueno que lo sepan para evitar demoras en las respuestas. Y por otra parte también se nos ha preguntado, ¿qué pasa si un partido que se declara en oposición política o independiente encuentra a nivel territorial concejales o diputados que terminan siendo cooptados por la administración? Pues bueno, eso es irregular. O sea, si quien ha sido dirigente de ese partido o fue candidato por ese partido a un cargo de elección popular, termina, a pesar de que su partido se haya declarado en oposición a independencia trabajando con el gobierno, pues hay una inhabilidad y no lo puede hacer si no ha renunciado con 12 meses de anticipación. Y lo que hemos precisado en el Consejo Nacional Electoral es que frente a quien postuló a un cargo de elección popular, aunque el estatuto no lo establece, la inhabilidad nosotros no la comprendemos sino en relación con la candidatura que presentó para ese periodo constitucional específico. Es bueno que sepan eso, pues para evitar que se cometan irregularidades en relación con justamente la independencia o con la declaración de oposición de las fuerzas políticas. Lo que busca la norma es que no se merme la credibilidad ni la estructura de los propios partidos políticos. Que llegamos en medio de la transmisión a 180 personas conectadas, compartiendo con nosotros, más de 180 comentarios. Hay varias preguntas sobre el ejercicio, la posibilidad del ejercicio del estatuto de la oposición en el espacio de las juntas administradoras locales. Ok. Presidente Penagos. Gracias. Bueno, frente al tema de las juntas administradoras locales, lo que señala el Estatuto de la Oposición en su artículo 23 es que las juntas administradoras locales también son sujetas del estatuto y de los derechos derivados de la oposición en tres escenarios o en tres derechos, si se me permite la palabra. Primero, la participación en las mesas directivas de esas juntas administradoras locales, es decir, quien se declara o aquella junta administradora local que su partido se declara en oposición tiene derecho y debe otorgárselo su participación en la mesa directiva de esa corporación. En la definición de la agenda de la corporación pública, es decir, cuando se van a reunir, a hacer sus sesiones, tienen derecho a promover durante cada periodo por una vez el orden del día o la agenda determinada, y en las herramientas de comunicación social de esa corporación, es decir, de esa junta administradora local, no del consejo municipal, sino de esa misma junta. Si la junta administradora local es una herramienta de comunicación, un periódico, o salen en los medios locales, o tienen un programa de radio, pues es obligación que a quienes se declararon en oposición, al partido que se declaró en su oposición, pues debe otorgársele una posibilidad de participar en esas herramientas de comunicación social que tenga la corporación, en este caso la Junta Administradora Local. Si esos derechos no se otorgan, pues vuelven ustedes, volvemos a lo mismo, es decir, pueden elegir el Consejo Nacional Electoral la acción de protección. Y yo quiero reiterar, Jairo, lo que planteó el doctor Luis Guillermo,
en relación con la legitimación en la causa por activa, que como se dice en el derecho, es decir, en relación con quienes pueden ejercer los derechos o reclamar los derechos a través de la acción de protección ante el Consejo Nacional Electoral. Bien lo dijo el doctor Guillermo en esos reiterativos, porque por allí vi una pregunta donde algún corporado señalaba que había enviado un documento al Consejo Nacional Electoral porque se le había negado uno de los derechos del estatuto y que no se le había contestado nada. Lo primero que hay que decir, y vuelvo y le reitero, es que esa acción de protección la presenta el concejal o diputado de manera individual, pero con el acompañamiento del partido político o del quien representa en el territorio, en el municipio, en el departamento, de quien está autorizado por los estatutos para ejercer el derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre debe ir acompañada, o bien, inclusive el Consejo Electoral ha ido modulando esa posición. En principio, lo que se solicitaba era que a quien le correspondía por estatutos ese derecho, digo por los estatutos del partido, en el municipio debería hacer el ejercicio ante el Consejo Electoral, y eso lo garantiza pues con los estatutos y con la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Pero si, por ejemplo, esa acción la ejerce un concejal, ese concejal debe acompañar a la solicitud la delegación del presidente del partido o del representante legal o de quien los estatutos haya dicho en el o de quien los estatutos haya dicho en el partido que van a ejercer el derecho de oposición. Así que quien ejerció el derecho de oposición en un determinado municipio debe delegar a ese concejal o a ese diputado para que ejerza el derecho y acompañar esa delegación. O la persona encargada, es decir, el representante legal, hacer directamente el ejercicio. ¿Qué es lo que ocurre? Para que haya agilidad, nosotros hemos dicho que por favor lleguen esa documentación. Si no la llegan, también lo dijo el doctor Luis Guillermo, entonces la presenta el concejal, pero lo primero que se le va a decir es, señor, por favor allegue la delegación que le otorga el presidente del partido o el presidente del partido pues a nivel municipal o a nivel departamental o del directorio político, del comité político, como lo llamen, que es el que esté delegado en la región. Por eso a muchos podrán decir que no se les respondió o que no se les ha respondido o que no ha avanzado porque necesita siempre la autorización o de la delegación. ¿Y esto por qué? Pues porque los partidos tienen que tener unidad programática, los partidos tienen que tener mística, los partidos deben tener los mismos fundamentos ideológicos. No puede ser que un concejal en un municipio ejerza el derecho o la acción de protección porque le negaron o no le permiten hacer un debate de control político o no le permitieron participar en la mesa directiva, pero el representante legal del partido, el del comité político municipal o departamental o nacional, simplemente diga que no está de acuerdo con eso y que está conforme a lo que hicieron en el municipio. Un partido no puede tener dos dobles posiciones ideológicas, y como es apenas natural, pues a donde debe acudir el Consejo Nacional Electoral es al representante legal del partido o a quien los estatutos señalen. Ahora bien, si los estatutos se autoriza a ese concejal o a ese director local o miembro del comité político local para que ejerza la representación, pues ese sí la puede inclusive solicitar de manera directa. Esto es muy importante porque no se trata de que simplemente, insisto, un concejal que está en un partido en oposición haga un reclamo sin tener consideración de los demás concejales, que son sus compañeros, y mucho menos del partido, porque aquí lo que estaríamos era promoviendo la indisciplina política en los partidos. No sé si se le fue la señal al magistrado Pérez. Magistrado, tiene allí problemas de conexión, magistrado. Bueno, por ahora nos... Parece que es que está lloviendo muy fuerte en donde se encuentra y eso lo tiene con dificultades de señal. Vamos si quiere avanzando mientras logra... hay una pregunta general, presidente, sobre el ejercicio de los derechos de oposición para grupos significativos de ciudadanos. Creo que sería importante bordear un poco el tema. Ese tema es muy importante, demasiado importante, y en el Consejo Electoral nos ha preocupado mucho el tema de los grupos significativos de ciudadanos. Primero, porque en las pasadas elecciones de octubre, ustedes se han dado cuenta, fueron un número muy importante de grupos significativos de ciudadanos los que presentaron candidatos a todo.
consejo, asamblea, alcaldías, gobernaciones y juntas administradoras locales. Es decir, en el país la figura de los grupos significativos de ciudadanos o las candidaturas por firmas, como se conocen en los municipios, pues fueron muy importantes y crecieron de manera exponencial. Quiere decir esto que hoy hay alcaldes que fueron elegidos por grupos significativos ciudadanos y hay concejales y diputados que quedaron en segundo lugar y hoy están en esos cargos, pero no en representación de un partido, sino de unos grupos significativos de ciudadanos o de unos comités promotores. Hay una gran dificultad frente al tema de los grupos significativos. De hecho, yo lo he anunciado en varios medios de comunicación. Nosotros estamos preparando un proyecto de ley para hacer unas modificaciones al estatuto de la oposición porque hemos encontrado que muchos temas se quedaron por fuera del estatuto y se hace necesario regularlos. Pues uno de ellos es el tema de los grupos significativos de ciudadanos. Y es que en eso tenemos una dificultad muy grande. Y es que el estatuto de la oposición, la ley 1909, y la misma Corte Constitucional, así lo señaló, ha dicho que el estatuto solo se aplica a partidos y movimientos políticos con personería jurídica. Y esta es la palabra clave, con personería jurídica. Quiere decir que solamente los partidos políticos hoy en Colombia reconocidos, que son como 18, si no estoy mal, son los únicos que pueden tener o hacer valer los derechos del estatuto de la oposición. Y ello, pues obviamente nos coloca en una serie de dificultades. ¿Qué pasa entonces con aquellas personas que se postularon con grupos significativos de ciudadanos a quienes no se les aplica el estatuto? Y aquí hay que decir dos cosas que también ha habido un poco de duda frente a eso y de pronto no se ha entendido muy bien. Cuando una persona se presenta por un grupo significativo de ciudadanos y queda de segundo para gobernador o para alcalde, tiene derecho, si así lo solicita y lo acepta, a ser diputado o concejal. Y ustedes dirán, ¿cómo así? ¿Por qué puede ser diputado si el estatuto no se le aplica? ¿O por qué puede ser concejal el que se presentó por firmas y quedó de segundo si usted dice que el estatuto no le aplica? Pues por una razón, porque la norma que le otorga el derecho a los partidos políticos, a las personas que se postulan para alcaldías y gobernaciones, que accedan a ser concejales o diputados, no se creó en el estatuto de la oposición. Esa norma es mucho antes del estatuto de la oposición. Eso fue un acto legislativo, inclusive yo estaba en el Congreso y fui ponente de ese acto legislativo. Eso fue un acto legislativo del año 2015, creo que es el acto legislativo 01 o 02 del año 2015. Es decir, desde el 2015, 2016, ya se había autorizado que quien quedara de segundo puede ser concejal o diputado. Otra cosa es que esa norma, que ya estaba en la Constitución, se incorporó nuevamente en el Estatuto de la Oposición para poco darle más garantías y para enmarcarlo dentro del ejercicio del Estatuto, pero en ningún momento implica que ese derecho no se tenga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y pongo el caso, por ejemplo, el concejal de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que quedó de segundo. Él hoy está en el Consejo, de hecho es presidente del Consejo de Bogotá. Pues Carlos Fernando Galán, si bien puede ser concejal por haber quedado de segundo, los demás derechos que trae el estatuto de la oposición no puede, por lo menos en principio, hacer ejercicio de ellos. ¿Por qué? Porque él se presentó por un grupo significativo de ciudadanos o por firmas, y el estatuto solo se le aplica a los partidos políticos. Entonces, si bien adquieren la condición de concejales o diputados, no pueden declararse en oposición porque el Consejo Electoral no lo puede registrar, ya que no hace parte de un partido político. Ahora, si ese concejal o diputado, después de que llega al Consejo, se inscribe, se matricula, hace militancia en un partido político que se declara en oposición o que se va a declarar en oposición, ahí sí pudiera derivar los derechos del estatuto. Nosotros estamos, y cierro con esto, Jairo, presentando o vamos a construir un proyecto de ley para modificar el estatuto de la oposición para que ese estatuto también se le aplique a los grupos significativos de ciudadanos y a los concejales, diputados o a los segundos que hayan llegado a las corporaciones públicas, de tal manera que pueda el estatuto cobijarlos, porque no tiene sentido que yo llegue al Consejo Municipal porque me inscribí por firmas, pero no pueda hacer ejercicio de los derechos de oposición sabiendo que estoy en el Consejo. Eso es un error, o yo no sé si es un error, de pronto se pasó por alto en la ley pensar en los grupos significativos, o en su momento no se vio la necesidad, pero sí vamos a tratar de incorporar esa norma para que los grupos significativos de ciudadanos puedan acceder a los derechos derivados del Estatuto de la Oposición. Presidente,
Ya estoy de regreso, me desconecté Bienvenidos. Está me lloviendo muy fuerte por allá. sí, me desconecté por fallas aquí de mi servicio y ya estoy de regreso. No, para complementar lo que estás manifestando, les invito a leer la consulta con el radicado 1731 de 2020, donde fui ponente y absolvemos las inquietudes que ahora acaba de responder el presidente Hernán Penagos. Yo quisiera, sin embargo, resaltar contradicciones que hay dentro de la norma o vacíos que hay dentro de la norma. He visto una campaña que ha surgido en estas últimas semanas para que la Corte Constitucional le reconozca personalidad jurídica a la Colombia humana, con presupuesto también en que a través del Estatuto de la Oposición pues tienen a Gustavo Petro como senador de la República y de nuevo a Ángela María Robledo como integrante de la Cámara de Representantes. El artículo 24 de la ley 1109 le dice que quienes hayan ocupado quien haya ocupado la segunda votación a la presidencia de la República o a la vicepresidencia y la vicepresidencia de la República podrán hacer la declaración política en los términos del artículo sexto. Y esto pues, nos lleva a pensar, bueno, si pueden hacer la declaración política según el Estatuto de la Oposición, pues tendrían derecho a tener la personalidad jurídica. Ese debate pues, fue saldado en el Consejo Nacional Electoral, estableciendo lo que dice la sentencia de exequibilidad, la 018 de 2018, de que solo los partidos políticos con personalidad jurídica tendrían ese derecho. O sea, hay una restricción que viene de un fallo de exequibilidad, de inexequibilidad de la Corte Constitucional justamente sobre estas garantías. Pero bueno, eso es parte de lo que hay que complementar también de esta ley, y en nuestra iniciativa legislativa, como dijo el presidente Penagos, vamos a hacer propuestas para, en lo posible, ampliar el universo a alcanzar por aquellos que se declaren en oposición o en independencia, también perteneciendo a grupos significativos de ciudadanos. Bueno, muy buena jornada. Tuvimos en promedio 140 personas conectadas durante esta primera sesión virtual de nuestro ciclo de conferencias Construyendo una Cultura Democrática. Es importante resaltar que el objetivo primordial del ciclo de conferencias es, uno, generar pedagogía en torno a las reglas de juego democráticas, a los procedimientos, a las discusiones que hay detrás de ellos, esa labor pedagógica del Estado que no solamente es muy importante, sino que es imprescindible porque derecho que no se conoce no se ejerce. Y segundo, también incentivar prácticas de la democracia en el contexto que estamos viviendo, no solo en el contexto histórico, sino en el contexto también de la construcción de un Estado social de derecho cada vez más fuerte, cada vez más transparente, cada vez más democrático. Entonces, iniciamos hoy 140 personas, 125 comentarios. Quisiera, antes de finalizar, recordar varias cosas. La primera de ellas es que en los comentarios, para varias personas que hicieron preguntas en torno a casos específicos, hemos dejado el correo de atención al ciudadano del Consejo Nacional Electoral para que envíen allí las diferentes solicitudes que tengan. La segunda cuestión importante para recordar es que desde el 1 de julio hasta el 31 de julio, o más bien el 1 de julio, se abrirán las inscripciones para la Escuela de Nuevos Liderazgos en Cultura Democrática, esta escuela que estamos conjuntamente con varias entidades y organizaciones de la sociedad civil promoviendo para fomentar en los jóvenes cultura democrática, prácticas y valores democráticos, pero también la participación política en condiciones de innovación y en condiciones de valores de pluralismo y participación eficaz. El 1 de julio se abren estas inscripciones, entonces les pedimos que estén muy pendientes. Son inscripciones para jóvenes entre 14 y 28 años. Esta escuela empieza en el marco de las elecciones a los consejos locales de juventud y ha seguido trabajándose como una iniciativa pedagógica y una iniciativa de educación para la democracia.
Lo tercero, que es muy importante antes de que podamos finalizar, es poder agradecer a las oficinas que han estado directamente involucradas con esta transmisión del día de hoy, muy especialmente a la Oficina de Sistemas, a la Asesoría de Sistemas del Consejo Nacional Electoral y a la Asesoría de Comunicaciones y Prensa del Consejo Nacional Electoral. Este es un escenario que hemos trabajado desde la Asesoría de Prevención, Capacitación y Fortalecimiento Democrático, y queremos que desde el Consejo Nacional Electoral estas dinámicas de educación para la democracia se sigan incentivando para que no, pues la ciudadanía y los diferentes actores del sistema político puedan acceder y puedan también deliberar y dialogar con los magistrados, con la corporación y con la organización electoral en general. Entonces vamos a continuar con este escenario para la próxima oportunidad, que la agendaremos y saldrán con tiempo y lo conocerán con tiempo. Vamos a realizar una dinámica sobre consejos de juventud y participación juvenil. Para finalizar el escenario, sí, magistrado, la idea es que puedan cerrar ustedes con unas últimas palabras frente al escenario del día de hoy, con una última reflexión para ya cerrar el espacio de ciclo de conferencias que tuvimos durante la tarde de hoy. Entonces, le doy la palabra al magistrado Luis Guillermo Pérez y posteriormente al presidente Hernán Penagos. Bueno, muchas gracias, Jairo. No, sí, el presidente Penagos hablaba al comienzo de su intervención sobre justamente cómo en muchos lugares del mundo, pandemia del COVID-19, en muchos escenarios regionales en distintos países del mundo, se han venido limitando los derechos políticos, se ha vulnerado el control democrático tanto de los legislativos como de los propios organismos de control, pero también ha pasado a nivel interno y hemos recibido con preocupación noticias de que en muchos municipios y departamentos hay un gran desvío de recursos que deberían estar destinados para atender la pandemia y por falta de control político, porque no se está respetando el estatuto de la oposición, se está permitiendo estos actos de corrupción. Yo sí creo que más que nunca, pues quienes ejercen la oposición o su declaración de independencia a nivel local o regional deben exigir que puedan garantizar plenamente sus derechos, no solamente de estar ellos, en primer lugar, muy bien informados, de exigir transparencia a la administración pública, sino que puedan deliberar sobre las decisiones que pueden estar tomando sus respectivas autoridades gubernamentales a ese nivel. Bueno, esa es mi invitación, es a que conozcamos a fondo este estatuto de la oposición, revisen en concreto el artículo 5º y todos los principios que allí se contemplan, que incluye incluso una perspectiva de género, de garantizar la paridad, la alternancia, la universalidad para la participación de las mujeres, pero que también tiene un enfoque étnico para que pues todas las autoridades respeten también la cosmovisión o derechos colectivos de los pueblos indígenas o de los pueblos afro que implican medidas afirmativas para proteger sus derechos. Presidente Hernán Penagos. Muchas gracias. Pues de acuerdo con el doctor Luis Guillermo. Hoy más que nunca este estatuto de la oposición ante las circunstancias en las que se encuentra el planeta, pero en especial el país, cobra relevancia para que ustedes, concejales, diputados, miembros de corporaciones públicas, hagan ejercicio de los derechos derivados en el estatuto como una forma de hacer control político a las decisiones que han adoptado los alcaldes y gobernadores, en especial con lo que se conoce como la urgencia manifiesta para contratar de manera directa bienes y servicios. Y como están sesionando seguramente de manera virtual en esas corporaciones, pues aquí también ustedes pueden ejercer esos derechos para formular el orden del día, como alguna vez, como en su momento se lo planteamos, y para exigir y llevar a cabo un control político que, antes que molestar al gobernante, le sirve de mucha utilidad para advertir errores en los que puedan estar incurriendo. No me queda más que agradecerle a todo el equipo del Consejo Electoral,
por el apoyo y por esta iniciativa. Y a todos los que participaron, invitarlos a que conozcan de manera más precisa el estatuto, a que ayuden a que las demás personas, los demás corporados, los gobernantes, los ciudadanos conozcan un poco la herramienta, que es de mucha utilidad, y que en esos municipios apartados donde de pronto es más difícil que lleguen las decisiones oportunas y los actos que desde el Consejo se adopten, pues los puedan conocer para que puedan, con fundamento en sus normas, con fundamento en sus principios, pues garantizar un eficiente control político y garantizar que se cuiden los recursos del Estado. Así que yo les agradezco inmensamente a quienes participaron. Un saludo fraternal, doctor Luis Guillermo. No se moje, que veo que está como Igualmente, lloviendo. presidente. Sí. Un abrazo Igualmente, grande, un doctor Luis abrazo. Guillermo. Un Mucho gusto abrazo, estar a su lado. presidente. Y gracias a todas y a todos ustedes por haber participado en este conversatorio. Gracias, Jairo, y gracias a la asesoría de capacitación y fortalecimiento democrático del Consejo Nacional Electoral. Como dijo Jairo, está por publicarse una cartilla que explica muy bien el alcance de los derechos de la oposición política, todas las resoluciones que ha expedido el Consejo Nacional Electoral y las consultas saldrán allí citadas. En buena hora, Jairo, por tu equipo, por Marcela, por todos los que han estado contribuyendo a este trabajo. Muchas gracias, doctor Jairo, por la moderación. Amable. Muchas gracias, que tengan buena tarde, y a todas las personas que han estado conectadas en la transmisión del día de hoy les enviamos un fuerte abrazo y esperamos se conecten en los próximos episodios del ciclo de conferencias que tendremos. Fuerte abrazo y muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.